Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esta vez quiero, quiero saludarlos para hablar de algo un poquito diferente. No vamos a hablar hoy de algún tema de hígado, eh, sino que me parece fundamental hablar un poco de cómo podemos analizar toda la información que nos está bombardeando todos los días en las redes sociales, sobre todo en estos tiempos de pandemia de COVID-19, pero no solamente hablando de los temas médicos, sino en general, cómo podemos valorar la información, cómo podemos saber si lo que estamos viendo o compartiendo o procesando es real. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos vemos invadidos todo el tiempo de fotografías, de información, de memes, de mensajes, de cadenas que nos dicen que podemos hacer una cosa o la otra, o que si tomamos tal remedio no nos va a dar una enfermedad, o que si tomamos tal otro nos vamos a curar, o que si tal enfermedad es falsa, o que si uso un cubrebocas me va a faltar oxígeno en el cerebro, es decir, todo el tiempo estamos bombardeados por ese tipo de información y desafortunadamente no sabemos si lo que estamos compartiendo es real o no. La mayor parte de las personas lo hace de buena fe. De hecho, yo creo que más del 90% de la gente comparte esta información de buena fe, con buenas intenciones, con las ganas de ayudar a los demás, de contribuir con algo en una época de crisis. Desafortunadamente nunca faltan las personas malintencionadas que echan a andar cadenas erróneas o con información falsa y que desgraciadamente la gente que quiere ayudar la sigue compartiendo o que por inocencia o por mala comprensión de un cierto concepto o porque se confundió la manera en la que se está procesando, eh, eh, lo comparte de manera errónea. Entonces, perdón, ok, entonces, para que nosotros podamos saber lo primero que tenemos que hacer para saber si lo que estamos compartiendo es correcto o no es desarrollar un pensamiento crítico. Y sonaría muy fácil, pero en realidad desarrollar un pensamiento crítico amerita tener la capacidad de saber que lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando o lo que estoy compartiendo tiene un sustento real o verificable o que es una fuente confiable y que no es nada más la ocurrencia de alguien que quiso poner algo que malinterpretó o que por tratar de ayudar eh, lo manda a las redes de manera aparentemente inocente y después de un tiempo se vuelve un problema difundido. Entonces, eh, más que otra cosa, quiero darles algunos consejos de qué podemos hacer antes de compartir información en redes sociales o cómo podemos ver si la información que nos está llegando en redes sociales vale la pena ser compartida o es verídica. Entonces, creo que los consejos son en general, no solamente aplica, decíamos, para un principio científico, sino para todo tipo de información humanística, periodística, política. Eh, Cuando a mí me llega una información que puedo sospechar que vale la pena compartir, llámese un dato científico, llámese un dato histórico, cualquier cosa, si no me quiero ver expuesto a que alguien me diga que lo que estoy compartiendo no es correcto, lo primero que debo de hacer es confirmar. Cuando me llega esa información a través de las redes sociales, lo primero que tengo que ver es, ¿tiene una referencia? Es decir, esa información que estoy a punto de compartir dice quién la está avalando, dice que hay una persona que se está haciendo responsable de esa palabra o de ese dicho o de esa cita o de ese texto, ese dato histórico, científico, está avalado por alguien al final, nos dicen de qué libro, de qué revista o de qué página fue obtenido. Si no dice quién se hace responsable o quién dijo realmente esa cita o de dónde se obtuvo, ya desde ese momento tengo que empezar a dudar que la información sea verídica. Ya tan fácil como eso. En cuanto me llega la cadena, en cuanto me llega la foto, en cuanto me llega el meme, si yo veo que no tiene nadie cuyo nombre o cuya institución se esté haciendo responsable de esa información, lo más probable es que sea información errónea. Ya desde ahí tengo que empezar a sospechar que si yo comparto eso,
puede haber alguien que sepa más del tema que me va a decir que estoy compartiendo algo falso. Es muy probable. La segunda, si bien el nombre de una persona que se hace responsable o de una institución, ¿realmente es esa persona o esa institución la que se está haciendo responsable? Sí lo dijo, existe la persona, existe la institución. Me ha tocado mucho que me llegue información que nos mandan nuestros pacientes, nuestros amigos, avalados por el doctor o la doctora fulanita o sutanita de la universidad tal. Y cuando los buscamos en internet, no existen esos médicos, o ellos mismos ya están declarando en internet que la información que está circulando con su nombre es falsa. Me tocó con un médico japonés al que le estaban achacando una información falsa sobre el coronavirus, y cuando me metí a buscar en internet resulta que este médico ya estaba levantando una queja mundial porque se estaban compartiendo frases que él no había dicho. Entonces, a veces no basta con que venga el nombre de un médico, con que venga el nombre de una universidad. Cuando nos metemos a buscar, a veces resulta que no existen esas personas, o que nunca dijeron eso, o que esas universidades ya están levantando denuncias de que esas frases están siendo falsas. Entonces, lo primero que tengo que ver es quién se está haciendo responsable de esa información. Si viene quién se está haciendo responsable, tengo que buscar. Ahora con Google es muy sencillo meter el nombre de la persona, meter el instituto que está hablando y darme cuenta si existe esa referencia o no, si está publicada realmente o no, si lo dijo en una conferencia o no, si lo dijo en un libro o no, de dónde lo dijo. Y si no lo dijo, pues no tiene sentido que yo siga difundiendo información que no es real. Si no tiene una persona que lo avale o no tiene una institución que lo avale, entonces busco la información. Hace un rato nos llegaba una información que aseguraba, ¿no?, que los pacientes que usan cubrebocas en general, las personas que lo usan en la población general, pueden sufrir falta de oxígeno en el cerebro. Y entonces se difunde. Y la persona que lo difundió nos lo dijo: es que yo lo hice de buena fe, ¿no? Yo lo difundí pensando en que pudiera ayudar a alguien. Pero si nos metemos a buscar esa información, ¿no?, en Google, y simplemente le ponemos: ¿es real que el uso de cubrebocas provoca falta de oxígeno en el cerebro?, de inmediato nos van a aparecer todas las referencias que dicen: no, no es real, no es cierto, la población general no tiene ningún riesgo, los cubrebocas de tela no provocan falta de oxígeno. Es decir, empieza a arrojarnos toda la información bien avalada por instituciones científicas. Y resulta que las únicas personas en las que baja un poco su oxigenación son las personas, médicos, que están dentro de las áreas cerradas de coronavirus, con 2 o 3 protecciones gruesas en la boca. En ellos sí baja un poco, 4, 5, 6%, pero no en la población general, y menos con un cubrebocas de tela. Entonces, cuando yo busco esa información, me doy cuenta de que no es real. Entonces, siempre debo verificar la información antes de compartirla. ¿Quién la dijo? ¿Cómo la dijo? ¿Realmente estoy a punto de decir algo que tiene sentido o no? Y lo mismo puede pasar con un dato histórico, o con un dato humanístico, o con un dato periodístico. ¿Existe o no existe? A veces difundimos una noticia que nos aparece en redes sociales que se nos hace muy escandalosa, y cuando alguien la revisa con calma dice: oye, pero es que esta noticia es de hace 4 años, es de hace 5 años, es que estás compartiendo una información que 2 años después ya fue desmentida, o sabes que este medio que tú estás compartiendo pues ni siquiera existe, o es una página que no es real, o que solamente difunde noticias falsas, y cuando te metes a otros medios de noticias más serios ni siquiera lo mencionan. Entonces, siempre vale la pena verificar, leer lo que estamos a punto de compartir. El titular puede sonar muy escandaloso, muy atractivo, o un dato político muy resonante, pero me tengo que meter a leer la noticia. A veces el encabezado está hecho solo para llamar la atención de la gente. Y finalmente, además de verificar que el libro exista, que el autor exista, que el filósofo exista, o que el médico exista, o que el texto realmente se haya dicho, y cómo estaba dicho, y cómo se está interpretando. Ahora todo eso se puede hacer muy fácil con Google. Ya ni siquiera hay que ir a una biblioteca a buscar el libro y ver, no, en Google puedo hacer mi búsqueda y salir de la duda en un respaldo más serio antes de compartirlo. Pero lo más importante de todo es que siempre recordemos que no existe cosa tal
como información inofensiva. Muchas personas dicen, es que yo compartí esto porque me parecía útil, es que yo no quería levantar debate, es que yo no sabía que esto fuera mentira, es que nada más lo hice por ayudar. Sí, pero no debemos de olvidar que siempre hay personas buscando ayuda o buscando una esperanza o buscando información o buscando algo que pueda atacar a alguien, al gobierno, a un político, a un médico, a un abogado. Y entonces esa información que nosotros estamos compartiendo aparentemente inofensiva va a tener un impacto en alguien. Si yo a alguien le digo, la vacuna no sirve, a lo mejor yo ya estoy vacunado y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Yo ya tengo todas mis vacunas y estoy compartiéndolo por si a alguien le sirve. Pero si una mamá que tiene un hijo que necesita vacunas decide que por esa información no va a vacunar a su hijo, entonces mi información que yo compartí de manera inofensiva en un meme, en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, con toda la inocencia y la buena fe, puede provocar que esa mamá tome una decisión seria y mal informada acerca de la salud de su hijo, que a la larga va a tener un impacto. Entonces, es bien importante que tengamos en mente eso. No existe cosa tal como información inofensiva. Cada cosa que lanzamos a Internet, cada cosa que lanzamos a las redes sociales, se va a perpetuar y se va a distribuir. Y yo mando un meme a un grupo, pero ese grupo tiene 50 personas y de esas 50 personas, 15 lo van a compartir en otros grupos con 50 personas. Y en menos de un día, de una sola foto que yo compartí en un grupo, para ese mismo día en la noche ya lo recibieron 500, 600 personas. Y yo no sé el impacto que va a tener eso que yo dije, o que yo afirmé, o que yo compartí. Entonces, necesitamos ser muy conscientes de la información que vamos a compartir. Nosotros no somos responsables de la información que nos llega a través de redes sociales, pero sí somos responsables de verificar esa información, sea del tipo que sea, humanística, que Platón dijo tal frase, ¿realmente la dijo? Vamos a buscar, vamos a meternos en Google, vamos a investigar que el presidente de tal país declaró que a partir de hoy se cancela un programa económico. ¿Realmente lo dijo? Antes de que yo critique, antes de que yo diga, un ejemplo muy triste, acaban de publicar un meme en el que a la población de Estados Unidos le preguntaron por redes sociales si estaba de acuerdo en que en Estados Unidos enseñaran números arábigos. 70% de la población encuestada dijo que no estaba de acuerdo porque eran árabes. Y nadie tuvo la curiosidad de meterse a ver que los números arábigos son los números que hemos usado siempre, con los que hemos aprendido desde hace décadas, el 1, el 2, el 3, así les llamamos, números arábigos. Fue una trampa, un juego para demostrar la ignorancia de la gente y cómo, a pesar de que vivimos en una época donde tenemos el acceso a tanta información, no lo hacemos, no entramos a verificar. Si yo veo en un video de YouTube que tal político declaró que los ovnis existen, ¿lo dijo? En ese video lo está diciendo él en persona y dónde lo está diciendo y en qué año lo dijo. Y vamos a verificarlo. ¿Existen otras fuentes que lo digan o no? ¿O solamente es el youtuber que lo está publicando para tener seguidores? Entonces, no existe información inofensiva. Todo lo que nosotros subimos a las redes puede tener impacto en alguien más y la buena fe se puede convertir en un problema. Entonces, antes de compartir cualquier información en redes sociales, vamos a verificarla, vamos a respaldarla. ¿Existe o no existe? ¿Está demostrada o no está demostrada? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es lógica o no? ¿Es coherente o no lo que estoy diciendo? ¿Lo dice una autoridad o no? ¿Está respaldado por una universidad o no? ¿Está en un libro o no? ¿Es una noticia real o no? Antes de que yo lo comparta, porque aunque yo lo haga de buena fe, el impacto que puede tener esa información en otras personas puede ser muy serio. Entonces, como último consejo, yo les pido que recordemos lo que decía Sócrates en sus enseñanzas acerca de los 3 filtros, los famosos 3 filtros antes de decir cualquier cosa. Y estamos hablando de Grecia antes de, por ahí del 400 antes de Cristo. Antes de que difundas tu información es cierta, ya la verificaste, ya la respaldaste, ya viste que tengas esas fuentes reales, te lo está diciendo alguien que sabe o solo lo estás repitiendo de rumor, no lo has verificado y lo estás diciendo, ¿es cierto o no es cierto? Es el primer filtro, ¿la información es cierta o no es cierta? La segunda,
¿Es buena o no? ¿Realmente lo que estoy diciendo es para ayudar a alguien o puedo provocar un daño? Ya analicé bien que mis palabras o que lo que yo estoy a punto de compartir realmente va a ayudar a alguien o puede provocar un daño o es solamente por llevarle la contraria a alguien. ¿Es bueno o no? Bueno en su trasfondo, bueno en mi intención de compartirlo. Y la tercera es útil. ¿Realmente le sirve a alguien que yo diga eso o no? ¿Realmente es útil? ¿Va a cambiar un tratamiento? ¿Va a cambiar la manera de enjuiciar a una persona? ¿O va a cambiar la sentencia de alguien? ¿O va a cambiar una decisión política? El hecho de que yo comparta esto o no. Sócrates decía, tiene que ser cierto, tiene que ser bueno y tiene que ser útil. Y a veces, 90% de los casos fallamos desde el primer filtro, ni siquiera verificamos si es cierto. Entonces, si la información que estoy por compartir en redes sociales no es cierta o no está verificada, no es buena, no lleva un trasfondo ético adecuado y no es útil para alguien realmente, mejor no hacerlo. Eso es algo importante, 400 antes de Cristo y sigue siendo tan vigente en la actualidad como lo era entonces. No olvidemos siquiera el primer filtro, verificar que sea cierto. Verifiquemos, respaldemos, busquemos. No nos cuesta nada. En la actualidad nos quita un minuto entrar en nuestros teléfonos celulares a Google, ver si esa información que estoy a punto de decir o de respaldar o de compartir o de negar es cierta o no y quién lo dice. Y entonces ya me puedo dar una mejor idea de qué es lo que puede lograr la información que estoy por compartir. Si no puedo verificar la información que estoy diciendo o no la puedo respaldar, mejor tengo cuidado y no la comparto. Insisto, cualquier tema, ahorita hablando de la pandemia de COVID-19, pero puede ser en cualquier tema, cualquier situación, cualquier enseñanza. Primero verificamos. No es verificable la información. No hay nadie que se haga responsable de ella. La está diciendo solamente un vecino que por experiencia que se le ocurrió o una persona que ni siquiera sabemos si existe en China o mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo. Las buenas intenciones pueden tener un impacto serio en el comportamiento o en la salud de otras personas. Demostrar que lo que estamos diciendo es real y que está bien respaldado y que existe es el primer paso para desarrollar un buen pensamiento crítico a nivel poblacional. Para los pacientes les funciona mucho porque se acostumbran a entrar a buscar más sobre su enfermedad, a documentarse bien de fuentes correctas y eso los ayuda mucho a mejorar su bienestar. Espero haya sido de utilidad. Me apena mucho esta vez no haber hablado como tal de una enfermedad hepática, pero me parecía fundamental abordar estos temas para que tengamos una noción más certera de cómo desarrollar un pensamiento crítico adecuado y sustentado. No todo por estar solamente en un libro quiere decir que es cierto. Hay que saber hacer nuestras búsquedas y demostrarlas. Espero que todos estén muy bien y buenas tardes.